Y así es, Tito, la verdad que estoy muy bien acompañada. Te estoy esperando porque en un ratito nada más te quiero acá al lado mío porque vamos a hacer el debate que tanto hablamos y que tanto prometimos. Pero ya le damos la bienvenida a las dos mujeres de esta mesa. Empiezo por aquí, por Violeta Lorre. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, como siempre. Qué lindo. Ya que lo tenemos en imagen, Gervasio Díaz Castelli. Hola, Gervasio. No es que te hicieron las dos chicas, bien? ¿No? Pero... No. Bueno, está. Dije las dos chicas, pero bueno, vamos a pasarlo de largo. ¿Por qué no? Claro. Pero sí le damos la bienvenida a la otra chica de esta mesa y tiene que ser Pía Martínez. Buenas noches, Pía. ¿Cómo va? Y además también a el titular de ARDA, la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, Ricardo Paveto. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo te va? Encantado de estar aquí. Un placer de tenerlos a todos, a los cuatro en esta mesa, pero porque el debate está muy bueno, muy interesante y tiene que ver con la marihuana. Nosotros siempre hablamos, ¿viste? De si la marihuana está bien, está mal, si está bien consumirla, si no, cuáles son los efectos que generan en el organismo. Muchos, como decía al principio de una 5, sostienen de un lado de la biblioteca que en realidad la marihuana está bueno porque sana. Porque, por ejemplo, tenés cáncer de pulmón y entonces dicen algunos que fumarte un porro, tomarte un té de marihuana, hace que el efecto del dolor del cáncer de pulmón amaine, entonces se apacigüe y de esa forma uno no lo siente tanto. Otros sostienen que no es así, sino que es muy riesgoso para la salud. Sí, pero digamos, sanar como sanar no sanar sana, como digamos, medicina como no, como claro, que te apacigua el dolor. Dicen que te alivia el dolor, pero de Exacto. todas maneras tampoco sabemos si es realmente así. Por La verdad que eso. estás introduciendo en tu organismo, no sé, creo que los especialistas obviamente podrán hablar mucho más, pero estás introduciendo en el organismo sustancias que no son naturales, digamos. No, o sea, es más, muchos sostienen que son 100% nocivas. y son alucinógenas, que Además. yo no sé después qué consecuencia puede llegar a traer a través del tiempo, no sé, las sustancias alucinógenas. A ver, Ricardo, para vos, ¿qué sostiene este debate? Bueno, en primer lugar, para poder fijar un criterio y poder intervenir, no habría que juzgar. Son muchas las motivaciones por las cuales las personas eligen, y en la historia de la humanidad, eligen diferentes sustancias que consumen, ya sean de carácter legal o ilegal, ¿no? Desde el alcohol, el tabaco, también, digamos, medicamentos legales. Justamente hubo noticias hace poco en los diarios de el uso indebido, digamos, el nivel de crecimiento de las ventas de determinados psicofármacos. Y en el caso de las características de las drogas ilegales, adquiere, digamos, una complejidad mayor, porque su condición de ilegal no permite establecer una política clara de comunicación y de acercamiento y diálogo con la población que hace algún tipo de uso de esa sustancia o de los contextos. Y sobre todo, estando penalizada la tenencia para consumo personal, ¿no? Ya eso implica otro elemento, que es el tema del atravesamiento penal, que también aleja a los sectores de la salud y de las políticas sociales para una correcta intervención o una mejor o más atinada intervención. En relación al tema de lo que se planteó acá, en rigurosidad, la marihuana no es alucinógena, aunque se la conoce así, digamos, se la agrupa dentro de los depresivos. Sí puede producir efectos alucinógenos, sobre todo en aquellas personas que han tenido algún compromiso psiquiátrico o de algún tipo, digamos, de patología que implique un compromiso psiquiátrico. ¿Pero cuánto tenés que consumir como para que te haga una alucinación? Bueno, sobre todo acto de consumo, lo que nunca se debe hacer es priorizar, digamos, el tema de la sustancia, como si todo viniera de ahí, ¿no? En primer lugar, digamos, está el sujeto, que puede ser, digamos, diferentes personas, sus situaciones, su cuestión de peso, su situación anímica, su situación personal. En el caso de una mujer, está en estado de gestación o no está en estado de gestación, o de cualquier persona si está en un buen momento o en un momento demasiado eufórico, digamos. Todos esos elementos juegan, y también los contextos. No es lo mismo alguien que esté habituado al consumo de determinada sustancia y que reconoce cómo procesa su organismo esa sustancia, que está consumiendo con alguna persona o en un grupo de amigos en un ámbito, digamos, de cierta tranquilidad, y es muy distinto en un contexto donde esté atravesado por la psicodelia de las luces, una música, digamos, que incorpora otros elementos que también hacen, digamos, hasta a la forma y a la situación, y condiciona, digamos, los efectos de ese consumo. Sí. Hablaba recién Ricardo, buenas noches, ¿cómo le va? Hablaba de lo que es la tenencia personal y lo permitido en cuanto a la aportación, es decir, llevarlo encima al porro, el cigarrillo de marihuana, como quieras llamarlo,
ejemplo, y a lo que es criar las plantas, ¿no? Cultivarlas en el hogar. Hay una confusión por ahí en lo que es Argentina en cuanto a este tema, porque no se sabe si está permitido o no. ¿Qué pasa si viene la autoridad y te encuentra con 1 o 2 cigarrillos de marihuana en tu auto? Por ejemplo, lo veíamos la semana pasada con Matías Salé en la provincia de Córdoba, con 2 cigarrillos de marihuana y una piedra de 25 gramos de la marihuana prensada en su automóvil. Esto no llegó a la detención de Matías, pero sí lo demoraron y bueno, quedó asentado en la policía de Córdoba que él tenía eso en su poder. La ley 23.737 sigue vigente, que es la ley que entre todos sus artículos hay un artículo que penaliza la tenencia para consumo personal. La desinformación de tantos años y el criterio de priorizar la demonización de la sustancia y no comprender, digamos, como un fenómeno de las últimas décadas, de los últimos 40 años, por qué, digamos, la sociedad tiende a un consumo más elevado de todo tipo de objetos. Entonces, sin comprender ese fenómeno, eso ha confundido a la sociedad en el sentido de pensar que lo que está penalizado son las sustancias, lo que está penalizado es un acto y una conducta humana. Siempre se penalizan los actos y las conductas humanas. En este caso, el acto de tener. Entonces, nosotros consideramos, digamos, que el tener para consumo personal debe quedar librado de todo criterio de persecución penal y corregir la orientación de la energía de las áreas penales y de las fuerzas de seguridad al delito, que es el comercial ilícitamente. Ahora usted dice nosotros pensamos, o sea, no es lo que piensa la justicia. Hoy por hoy, me encuentran a mí con un cigarrillo de marihuana en la calle. Por eso te digo, la ley está vigente. ¿Quedo detenido? Sí, es discrecional, seguramente. Lo que sí ha sucedido, un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2009, el fallo Arteola y otros, en el cual, digamos, la Corte Suprema de Justicia genera una jurisprudencia al sacar un fallo, digamos, que considera contradictorio con la Constitución la penalización de la tenencia para consumo personal, con el artículo 19 de la Constitución Nacional. Igual me parece bastante absurdo, digo, yo, suponte, ¿no? Tengo ganas de andar con un cigarrillo de marihuana, 1 o 2 de consumo personal, o sea, me parece, o sea, la verdad, súper patético que te quieran penalizar, porque, claro, o sea, si yo tengo ganas de fumar, porque los demás no les gusta o porque está penalizado, entonces yo no puedo andar con pero con ese criterio marihuana, también, o sea, entonces estaríamos hablando que cualquiera puede hacer en la vía pública o en su vida. No digo en la vía pública. No digo en la vía pública porque sé que eso no me voy a prender un cigarrillo de marihuana, un porro, sí. Claro, un porro en la mitad de Avenida 9 de Julio. No. Lo que pasa es que el artículo 19 establece los actos privados en tanto y en cuanto no agravien la moral pública y no afecten a terceros, están exentos de la autoridad de los magistrados. Y entonces lo que sí se debería hacer es una política justamente de información, primero de prevención y de disuasión, ¿no? A través de la información y demás, o por lo menos de postergar lo más posible. Digamos, la utopía sería al infinito el contacto de una sustancia con las personas, sea marihuana o sea cualquier otra sustancia. Ahora, sabemos que eso fracasa, sí tiene la validez, a lo mejor en determinado contexto, evitar que descienda la edad de inicio y poder elevarla un poco. Pero desde el punto de vista de la perspectiva, lo importante es que se tenga una información correcta, dada desde las áreas de la salud, en relación a aquellas personas que han decidido consumir de manera frecuente o de manera, digamos, recreativa y demás, que pueda contar con la información para evitar cuestiones que su desinformación pueden ocasionarle algún tipo de daño o gravedad. Por ejemplo, mezclas o situaciones en relación al tema de gestación o en relación a si uno puede tener algún tipo de cardiopatía o ¿mezclas qué sería? ¿Combinarlo con alcohol o con alguna por ejemplo, en el caso de la marihuana, como la exactamente. Cocaína. Por ejemplo, en el caso de la marihuana, si nosotros la mezclamos con alcohol, es a un depresor agregarle otro depresor, o sea que se potencian, digamos, también. Y en relación a las mezclas que muchas veces... Intensifica el efecto que sería solamente fumarse un cigarrillo de marihuana. Sí, al sumarle el alcohol... O viceversa, digamos, ¿no? También, en ese sentido del alcohol. Es decir, las reacciones que puede tener una persona para poder intervenir, digamos, por eso disminuyen, digamos, la capacidad de reacción. Por eso se recomienda, si alguien decide consumir, no manejar, digamos, después, ¿no? Claro. Es algo que en algunas localidades y en algunos festivales y en algunos municipios se ha comenzado a desarrollar ese trabajo en el sentido de
estimular, digamos, que aquel que no toma alcohol, digamos, sea alguien de un grupo, bueno, quién es el que no toma o toma... Sí, el conductor designado. Exactamente, eso sería, digamos, una política, que me parece que es mucho más efectiva promover eso que no hacer nada, no informar, o no prevenir, o no disuadir, y estar esperando, digamos, en una emboscada para un tipo de alcoholemia, que también es importante, pero en tanto y en cuanto se haga lo otro anteriormente. Claro. Gervasio. Yo en relación a la cuestión de las drogas, yo creo que el tema no hay que ponerlo en lo que te dan, sino en lo que te quitan. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? A ver, si las drogas no darían algún tipo de placer interno, endógeno, intrapsíquico a las personas, no habría tanta gente atrapada en eso. O sea, evidentemente, la gran pandemia, la gran epidemia mundial, pandemia, ¿no? Es el tema de las drogas. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una tendencia en la sociedad a cada vez buscar más esos goces del todo ya, que puede ser con marihuana, puede ser con éxtasis, puede ser con heroína, puede ser con cualquier tipo de droga. Pero digo, evidentemente dan algo a tal punto que hay gente que queda atrapada y termina los finales más catastróficos. O otra simplemente gente que consume de manera crónica o cualquier tipo de droga, consolidando la adicción y no puede salir, pero evidentemente dan algo. El tema es lo que te quitan, de lo que te privan en la vida. Por ejemplo, una primera cosa. ¿La marihuana qué quita? Claro, porque el debate está en que si finalmente, o sea, quita en ese sentido, claro, porque genera una sostienen, adicción y te hace mal en ese sentido, claro, o no. Muchos sostienen, por ejemplo, yo tengo conocidos que fuman desde que tienen, no sé, 13, 12 años. Y hoy por hoy tienen 46, 47 años y siguen fumando. Vos los podés ver que por ahí tienen algún tipo de actividad o de actitud un poco como lenta, exactamente, como lenta, como, bueno, estoy a destiempo. Más en slow, sí. Pero claro, pero de todas maneras son tipos racionales, es gente que piensa, que estudia, que se prepara, no sé, ¿qué es lo que quita la marihuana? Yo lo que te quiero decir, primero hay una cosa que es importante decir, ¿no? Hay una diferencia importante con el tema de la marihuana. La marihuana es una droga muy disociativa. Por eso te cambia la percepción del tiempo, por eso esta lentitud, por toda esta serie de trastornos perceptivos que se generan en la persona y es una droga altamente adictiva. Pero ¿de dónde yo digo que es altamente adictiva? Desde un lugar en donde hay muchísima gente que consulta, que si no fuma marihuana no puede dormir, no puede acceder a una sexualidad plena, no puede ir... Porque se vuelven dependientes. Claro, sí, bueno, por supuesto, estamos hablando de la persona que es crónica, que realmente consolida una adicción a la marihuana y sin marihuana realmente no puede empezar a hacer ninguna de las actividades que cualquiera de nosotros puede hacer sin marihuana. Sí, pero hoy estamos hablando de la marihuana, pero hay otras sustancias, también es el alcohol, también son pastillas para dormir, también son el ribotril, digamos. La gente, o hoy por hoy la sociedad, tiene una inclinación o una tendencia, mejor dicho, a empezar como escaparle a la realidad, me parece, ¿no? Igualmente, es como una situación de que, y cada vez como más. Como más. Sí, pero igualmente me llama la atención porque, por ejemplo, si hablamos de cocaína, hablamos de una dependencia. Hablamos de una droga dura, de la cual la persona, si le empieza a consumir, se genera adicción, ¿no? De la persona para con la droga. ¿Y la con la marihuana marihuana no? O sea, en ese sentido, es que yo no es que diga que no genera adicción, pero es como que opiniones encontradas. Todavía no hay una certeza en cuanto a si genera adicción en el 100% de las personas que consumen marihuana y genera una dependencia hacia la droga. Mirá. Porque hay personas que supuestamente a la dependencia no la tienen y pueden fumar en ocasiones especiales nada más. Me parece que lo más importante es... Lo planteo como una duda, ¿no? Para aclararla en vivo. Primero, digamos, fijar un criterio que ninguna droga es inocua. O sea, y además que una misma sustancia puede producir diferentes efectos en diferentes personas, Sí, ¿no? claro, por supuesto. Hay un principio básico de la salud, es que todo profesional de la salud no trata enfermedades sino pacientes. Y los pacientes reaccionan a determinados tratamientos Estamos de acuerdo. cursan determinada enfermedad de una manera y otros de otra, ¿no? Algunos con más recursos, otros con menos recursos, digamos, propios. En ese sentido, ¿no? Entonces eso es importante, porque si no generamos un universal para todos que después se choca con la realidad y no se vuelve creíble. Ninguna droga es inocua, produce sus efectos, pero digamos, y la en rigurosidad, la marihuana, tiene un potencial adictivo ínfimo en relación a las drogas de amplio uso social como son la nicotina, el alcohol y la cocaína. Lo que sí puede producir es dependencia psíquica en ese sentido. Y acá viene algo que es muy importante, que digamos, en esto que decía Gervasio, hoy
digamos, una gran cantidad de la población tiende, digamos, a consumir determinados objetos, pueden ser sustancias psicoactivas, como puede ser otro tipo de objetos, ¿no? Entonces, el tema es cómo, digamos, al servicio de qué. ¿En qué medida eso le sirve, digamos, en qué lugar ocupa en su economía psíquica, en su economía de afectividad, en su economía energética, y en qué medida, digamos, se posicionan en relación en esa ecuación? Cuando eso, con ese placer, que a lo mejor se convierte en el placer y no un placer entre otros, ahí, digamos, se convierte en un vínculo absoluto y totalitario que va justamente desafectivizando otras áreas de la vida, digamos, sí, bueno, en ese sentido. Al Pero eso ya estamos entrando en una situación de como una adicción. droga, me parece que también tiene que tener como un resguardo médico, debería, si calma algunos dolores, como vos decías. Bueno, pero ese es el tema. Digamos, tendría que Ese tener es como otro- una recomendación médica, porque no podemos librar así y decir, bueno, no, porque la marihuana en realidad te calma, te sana, te hace... igualmente entonces por eso no queda Esa es claro. otra No, por eso a mí me parece El que... problema de la prohibición es eso, que se basa en creencias, por eso se prohíbe, y no en veracidad Pero eso científica. pasa acá. A mí lo que Pero la me verdad es que a mí no me, necesita- no me parece positivo dar un mensaje de que, Claro. digamos, que la marihuana que está dentro de las drogas, por más que haya personas que lo puedan consumir libremente o no, no sé, digamos, eso está en cada uno. Digo, me parece que hay generaciones y hay chicos en donde también por identificación a algo se vuelcan también a la marihuana. Total, la marihuana cosas, es digamos, no es solo lo que me hace leve, ruido, como compañero, leve. Yo Sí. dejaría de depositar en los chicos y los adolescentes algo que nos tenemos que hacer cargo a la sociedad adulta y que practicamos esos actos de la sociedad adulta, Igualmente ¿no? eso Me pasa gustaría acá. escuchar a Eso es Gervasio. importante Chicos, que afuera dejarlo en claro. Miami, Sí. en Estados Unidos, hay caramelos. Bueno, en hay Holanda. un montón de Chicos, cosas estamos acá que nomás. recomiendan, O sea, que no hace falta ir muy recomiendan lejos. Para los dolores de espalda, para los, o sea, para, Me gustaría para escuchar la a- gente grande. Y es lo más A normal. ver, yo Gervasio. lo que pienso es esto, me parece que en el principio hay que hablar de personalidades de base. Hay personalidades adictivas y personalidades no adictivas. Muchas veces, por ahí cuando se dogmatiza mucho la gente en defensa de algún tipo de droga, se habla desde afuera de la adicción, pero lo cierto es que hay gente que es adicta a la marihuana y tiene adicciones muy rabiosas, y es una cosa muy importante también que yo quiero decir. En general, la persona que tiene muchos años de consumo de marihuana de manera crónica, lo que empieza a pasar, empieza a suceder, vos lo sabés, una cosa de hipotimia, ¿no? De cierta, una personalidad como muy planchada. Empieza a aparecer el tono emocional, ciertos matices emocionales. Esto es cuando dice, ¿viste cuando dice está quemado? Sí. ¿Viste? Bueno, las personas que están así media planchada empiezan a estar ni muy eufóricos, ni muy deprimidos, empieza a entrar en una nebulosa muy relajados. compleja. Sí, pero eso habla ya de cierto deterioro. En general el crónico es un tipo que te consulta medio planchado, medio regresivo, como que queda un poco en cierta etapa de la adolescencia, con cierta inmadurez, si yo te diría psicoemocional. Estamos hablando de la persona adicta a la marihuana, que es importante decir que existe como fenómeno. ¿Cuándo existe? Cuando hay una personalidad de base con tendencia a las adicciones. Quizás hay personas que pueden consumir marihuana eventualmente, en la fiesta, y bueno, está bien, deciden decir... A lo mejor no es tan adictiva como otras drogas. Sí, en el sentido, como decís vos, en el sentido físico, por supuesto que la cocaína es una droga muchísimo más adictiva, Claro. pero en el territorio de la dependencia psicológica, que en definitiva es la que a mí me interesa también, ¿entendés? La persona que empieza a tener obsesión e impulsión hacia una sustancia, la marihuana psíquica tiene el mismo grado de dependencia, por lo menos de lo que yo observo, chicos, que yo trato de hablar desde adentro. Desde el punto de vista Claro. psicológico, Sí, totalmente. De la persona que es portadora de una adicción, en este caso la marihuana, que es el tema que nos convoca en la mesa, ¿no? O sea que deteriora el carácter y lo digamos, y lo físico también lo deteriora, o no hay cuestión neurológica. No hay suficiente evidencia de eso. No hay hay suficiente una evidencia. práctica que está trayendo de su clínica Gervasio, que es a considerar, que se debería considerar, digamos, pero lo que quiero decir, me parece, digamos, que deberíamos ver, digamos, cuál es la funcionalidad que cumple. Lo más, nadie consumiría algo que no le sirve para algo. Yo puedo consumir chocolate con mi compañera, digamos, porque, digamos, disfruto de ese momento y después de un momento íntimo, por ejemplo, digamos, pero nadie consumiría algo que no funciona para algo. Entonces,
en el caso de las adicciones, sea la marihuana y sea cualquier otra sustancia, ¿al servicio de qué está? Entonces, eso es lo más difícil de descubrir y de desentrañar. Entonces, lo otro es que hay que ver, digamos, también el contexto de esa persona. No es lo mismo, digamos, alguien que está justamente, como señala él, desde la adolescencia, con una situación de cierta cuestión de planchamiento de su personalidad, habría que indagar otras cosas en ese sentido. Pero me parece que lo más que en relación para aclarar sobre el tema de los usos terapéuticos, hay tres cuestiones. Una es la despenalización de la tenencia de cualquier tipo de sustancia, otra cosa es la legalización para el uso terapéutico, que se deberían fijar protocolos de investigación, tendría que intervenir. Pero seguiría el comercio ilegal. No, habría, una cosa es el uso terapéutico y otra cosa es la legalización, que implica una fuerte intervención del Estado. Uruguay. Que regula eso. Justamente podría ser esa eso. experiencia. Pero Ahora, Ricardo, Ricardo, lo pueden llegar a usar para venderlo por ¿Cómo? atrás? No, Es un igualmente lo que renegocio. noto desde que comenzamos la charla es que nos estamos basando en potenciales. Estamos hablando de casos particulares, de si fulano tiene una personalidad adictiva, si mengano no, si se puede consumir de manera masiva o no. En relación a otras drogas lo tenemos mucho más generalizado, mucho más claro. Pero en Porque relación a la son más- marihuana es un debate Son más que se tiene tangibles. hace años. Otras drogas son más tangibles, porque vos hablas del ribotril, como decía ella, hablas del Alplax, hablas del clonazepam, hablas de la cocaína, hablas del LSD, hablas de la heroína, y son drogas que no están al alcance de cualquiera y que Hoy entonces por hoy la cocaína se generan- igual se puede conseguir acá a la vuelta de la esquina. en Sí, ese bueno, sentido. pero de todas maneras es mucho más común la marihuana porque tenés el amigo que tiene la planta, que tiene la flor, que tiene... O sea, está como más Bueno, masivizado. en tanto y en Igualmente, cuanto, pero masivo. es que a lo que tanto iba, y en cuanto, Ricardo, a lo que iba, quería terminar la idea. No, sí, está bien. Lo que es así, o sea, tenemos muchas dudas. Entonces, en base a esas dudas, podemos sentar una base en cuanto a la legalidad para decir esto sí, esto no, es legal, no es legal, lo que hicieron en Uruguay, lo que se pretende hacer en Argentina. En primer lugar, tenemos más dudas que certezas en ese sentido, porque estamos analizando casos individuales, que está perfecto que así sea, porque cada uno es uno en sí mismo y tiene patologías diferentes al otro, pero también no lo podemos hablar entonces de manera social, de manera general. Entonces, ¿cómo vamos a entablar? Vamos a establecer una ley para regular esta droga que hoy por hoy lo que tiene es más dudas que certeza. Porque yo pregunto, ¿es adictiva? Me dicen, para cierta personalidad sí, para cierta personalidad no. Pero no tiene un Genera potencial problemas adictivo. mentales para algunos sí, para El otros alcohol no. es adictivo y es legal. Y El tiene un cigarrillo, potencial el adictivo, cigarrillo la también. nicotina Yo para también. mí- Pero eso no justifica lo que quiero decir. No lo quiero decir como esto no es, entonces la otra debería ser. Lo que quiero establecer es lo siguiente. Hay una política que es equivocada, la de la persecución penal al usuario de droga, Ok. que establecida por la ley 23737. Ya hay un gran debate en el Parlamento, lo ha habido. Yo he participado de audiencias públicas, he presentado con la asociación y proyectos, digamos, en la Cámara Parlamentaria y demás. Lo que necesitamos en primer lugar es que aquel que hace algún tipo de uso en relación a algún tipo de droga, sea marihuana u otra que esté prohibida, no intervenga el área de seguridad para detenerlo y para abrirle una causa que muchas veces en esta etapa de la Argentina queda, digamos, en la nada y se pierde un tiempo. Esa energía de las fuerzas de seguridad de las áreas penales al comercio ilícito. Y hay que reconducir la energía de las áreas sociales, sobre todo las políticas preventivas, educativas, sociales, sanitarias, a un contacto con toda la población que participa del fenómeno del uso de drogas, a un programa que aborde a todas las escuelas, a un programa que aborde en los contextos laborales, a un programa que aborde en todos los after office y demás, de una manera creativa, no llevando el temor ni nada, sino, digamos, haciendo, digamos, informando y tratando de ayudar a prevenir cuáles son los daños que pueden ocasionarse, que muchas veces no tienen que ver con los efectos, pero sí con un uso indebido de las sustancias, que pueden ser con las mezclas y otro tipo de casos. Yo a mí lo que considero es que lo que está ocurriendo particularmente es que gente que es portador de una adicción, por ejemplo, como puede ser la marihuana, habla de la marihuana. Cuando uno está atrapado en una enfermedad como la adicción, uno no puede tener claridad para opinar si la marihuana es una cosa que hace bien o que hace mal. Porque como lo veo, yo no paro de fumar cigarrillo y me pongo a hablar del tabaquismo. Claro. O sea, primero a mí me parece como una cosa confusa como mensaje. Hablar de drogas blandas y drogas duras, porque por eso para mí hay que poner el acento. Me refiero a lo que plasmamos todo el tiempo en los medios, en los debates. Drogas duras son drogas sintéticas, drogas blandas son drogas naturales, por llamarlas de alguna manera, en relación a que provienen de la tierra, de una planta. Pero no Más te allá de creas, que hoy la en día cocaína hay- también hoy en es día un hay extracto y marihuanas es un proceso. sintéticas.
Pero- En Londres te venden marihuana sintética. Ya lo sé, lo que sí me parece que muy importante, que para mí sí hay que hablar, o sea, hay gente con tendencias a las adicciones, que esa gente consumirá drogas eventualmente y no empiezan a, no generan dependencia, ni física ni psicológica. Hay gente que pasa por periodos de abuso de sustancias con drogas, las que se llaman drogas duras, y después no vuelve a consumir más. O sea, me parece que lo que hay que poner acento en la personalidad de base adictiva, una persona con tendencia a las adicciones, lo puede tener con el tabaco, con la marihuana, con los psicofármacos también, o con cualquier otra droga, ¿entendés? Entonces me parece que lo importante para pensar acá es que sí es cierto, y esto sí uno lo puede ver un poco en ciertas estadísticas, que la marihuana es una puerta un poco de entrada a cierto mundo asociado a comprar drogas, a después pasar a consumir otra droga que lo llaman las drogas duras. Me parece que hay una especie de minimización primero de la marihuana como sustancia que te altera muchísimo la percepción. Ahora, frente a eso que vos estabas diciendo, ¿por qué el cigarrillo de marihuana altera y no el té de marihuana, que teóricamente es como tratado como Un sedante. Pero depende de quién. como Pero qué sé yo? lo que te produce a nivel psíquico es lo mismo, Es el Claro, mismo pero efecto, volvemos el té de a lo mismo, marihuana porque con el depende- brownie de claro, marihuana. depende de la con el- personalidad de cada uno, va a ser más adictiva o menos adictiva, digamos, pero científicamente, ¿qué es lo que te produce la ¿No es una cuestión de marihuana? conducta en vez de adicción? Ahora, importaría, a ver, una vez que está una adicción consolidada de una persona, marihuana en este caso, ¿no? La gente que es adicta, que consume. De hecho, por ejemplo, hay grupos que los puedo decir porque son gratuitos para la gente que está mirando, por ejemplo, como Narcóticos Anónimos, ¿no? Sí. En Narcóticos Anónimos cada vez llegan más pibes con adicción a la marihuana, que dice, loco, yo no puedo parar de fumar, no puedo parar, si me levanto y no me genero ese estado particular, un estímulo externo, que me lo meto adentro y me cambia el estado interno. Como el Básicamente cigarrillo. las drogas es esto, ¿no es Ese cierto? sentido. Ante cierta dificultad que tengo a gozar con otros reales, o con ciertas cosas de la vida, me tengo que modificar un estado interno para acceder a cierto goce, que es un goce narcisista, porque gozo con mí mismo. Claro. Este es el punto de las drogas, ¿no es cierto? Cada vez más, por ejemplo, me decía la vez pasada un pibe que está en los grupos, que Pero yo siempre eventualmente estamos le mando hablando gente. de... Pero en este caso, reitero el pie que te dice. Estamos hablando de una persona que tiene una actitud que necesita De personas que el factor individuales. externo repercute en el factor interno. Bien. Y eso es una actitud de la persona X, Tito, Pía, Ricardo, Viole, yo... X, el turco, Rodo, no importa. O sea, son personas que, nosotros somos personas que necesitamos que el factor externo repercute en lo interno. Eso no es una actitud. No, pero estamos hablando con una sustancia, ¿no? Que Ahora, vos yo te- tengo El tema una es cuando las pregunta. sustancias no Pero- repercuten todos de la misma manera. Nosotros Chicos, tenemos yo me que... prendo un porro y lo comparto con mis amigos. No estoy siendo egoísta, porque estoy en el mismo mambo con mis amigos y me estoy riendo de la misma manera y me estoy divirtiendo igual. Bueno, pero yo ahí te podría Sí, decir pero- que en realidad el goce de las drogas es uno con uno. Un poco. Vos podés estar en una mesa de gente fumando o consumiendo cualquier droga, pero el estado es interno. Después, eventualmente, lo que vos decís, el mambo Sí, se obvio, puede por momentos compartir. tenés cueles y te vas pero y listo, no pero... todo acto de consumo es eso, Gervasio. O sea, no todo acto de consumo implica eso. Porque, digamos, justamente, en la medida que no se establece un vínculo absoluto y totalitario, en la medida que eso que consumís, sea droga o sea otra cosa, es pura certeza y no hay nunca una pregunta, entonces, digamos, entonces sí, pero digamos, ahí estamos en un nivel, en un grupo, en una porción del enorme universo de usuarios de droga, que es la porción de aquellas personas que tienen situaciones de dependencia o Yo drogadicción. estoy hablando de eso, Ahora, específicamente. el Eso Estado, el entonces Estado lo con que la quiero decir, legislación. esto me viene bien lo que decís, estás Perdón, hablando de Ricardo, eso que dijiste esa pequeña porción de personas que tienen valga la redundancia, en personalidad relación al adictiva. universo. Al legalizarla, el Estado no está teniendo en cuenta a esa porción por más que sea No. una minoría. Lo que voy es lo siguiente, esto que está planteando Gervasio, que de alguna manera me permito tomarlo, nos muestra que una política que quiera abordar el fenómeno del uso de drogas no puede ser
única, homogénea, ortodoxa, sino que tiene que tener distintas formas de llegar a distintos universos dentro de lo que es el universo general de usuarios de droga. Están aquellos que consumen, digamos, esporádicamente, que también no consumen más, aquellos que lo hacen con cierta periodicidad en relación a una situación recreativa, aquellos que lo usan con cierta frecuencia y aquellos que no quieren o no pueden dejar de consumir. Igual como está y como sociedad Entonces, seguimos atacando o poniendo el foco en el factor externo, No, en vez de poner el foco en la sociedad, en el interno, y hacer toda una campaña de prevención. Bueno, eso es lo que digo, que la prevención no puede ser la misma en relación a aquellos que presuponemos que aún no han consumido, es un tipo de prevención. Aquellos que ya participan del fenómeno del uso de drogas es otro tipo de prevención. ¿Y pero cómo sabes, Ricardo? ¿Y cómo sabes? Sí, porque si no... No es prevención, no sería vos, prevención, sería recuperación. No, cuando tampoco, uno ya está incursionando y ya tiene... No, porque recuperarte yo no puedo prevenir algo que porque puede ser la adicción. No. Y distinto es cuando alguien tiene, digamos, un consumo de características dependientes, adictivas. Sí. Es otro tipo de cosas. Está bien, pero para discriminar eso, ¿cómo haces? Y básicamente, vos, por ejemplo, nosotros hemos hecho programas para intervenir en festivales de rock, en campañas de determinados conjuntos, acordado con los conjuntos de rock, en la presentación de su CD. Nosotros estimamos que hay, no que todos son usuarios de drogas, pero sí estimamos que va a haber un consumo de alcohol, de algún tipo de sustancia, y aparte que tiene determinadas características esa población, que hay poblaciones que consumen determinadas sustancias y otras poblaciones consumen otras. Hay determinados escenarios festivos que se consumen determinadas sustancias y en otros escenarios festivos se consumen otras. Entonces, el espectáculo de rock es más porrero que si uno va al Teatro Colón a ver música clásica. Tal vez sí, tal vez no. Pero eso es personal, me parece. No, pero hay una tendencia, se verifica clásica. Un festival de reggae, seguramente vas a, porque digamos hace una connotación que no tiene que ver solamente con consumir, sino que con esto que graficaba ella en esa escena. Bueno, yo lo comparto, es una droga que se socializa más en el consumo. Hay determinadas sustancias que son más de las características que planteaba, digamos, Gervasio en ese sentido, más aisladas, más solitarias, menos compartidas. A mí me llama mucho la atención, y sigo teniendo dudas al respecto, de que hablábamos recién de distintos tipos de consumidores de marihuana. Lo que yo no entiendo, si desde el punto de vista psicológico con Gervasio, y también desde Ricardo, que decimos, bueno, existen este tipo de personas con estas patologías y que se hacen más o menos adictos o pueden consumir en mayor o menor medida, tengamos una ley que en cierto modo lo que hace es homogeneizar a todos, meter a todos en la misma bolsa y no tener en cuenta a esa minoría o esa mayoría, depende. ¿Pero qué ley? No... Te voy a poner el ejemplo de lo que pasaba en Uruguay. No importa si sacaba en Uruguay o donde sea. Entonces, hay algo que no me cierra, porque desde el punto de vista psicológico estamos analizando a los individuos uno por uno. Que en ¿no? realidad, también se puede analizar una sociedad desde el punto de vista psicológico. Recién hablaba también Ricardo, que decía que bueno, tenemos distintos tipos de consumidores. En el caso puntual de la marihuana, el debate pero no individualmente. En la ley estamos metiendo todos en la misma bolsa. Entonces nos olvidamos de esos casos puntuales también. ¿Cómo tengo que cuando planificás una política pública de intervención, ves determinados fenómenos. Por ejemplo, hay un fenómeno que se da, por ejemplo, por lo menos en las grandes ciudades, que terminada el horario laboral, se comparten determinadas sustancias. Se comparte un after hour, un happy hour, un after office, se comparte, digamos, no solamente acá en el Bajo del centro. Si vos vieras, ahora ya no porque no se consume, digamos, no se permite vender alcohol en las estaciones, sí, pero sí en los alrededores. Vos ves que después gente trabajadora, tal vez de un menor poder adquisitivo, pero trabajadora y demás, hace, digamos, un parando con sus compañeros de trabajo para charlar media hora, 40 minutos y tomar y comer algo y tomar, digamos, probablemente algún tipo de bebida alcohólica. Entonces, uno puede visualizar un fenómeno que se da y puede establecer determinada política en relación a eso, para que ese tipo de fenómeno, si ya es problemático, no se profundice, y si no es problemático, no pase una situación problemática de consumo. En la medida que se tenga esa política, vas a tener una cercanía, en la medida que se interviene, en la medida que se dialoga, y sobre todo en la medida que se hace participar a esa población de la elaboración de determinados mensajes comunicacionales preventivos. Pues si vos elaborás un mensaje comunicacional preventivo desde mi representación social, desde mi imaginario,
el que lo lee no va a tener una lectura significativa del mismo. Y esto es algo clave, que tiene que ver ¿Lo podemos graficar un poco más para todo lo que nos está, o sea, y bajarlo cómo un poco hacemos la participación comunitaria para esa política, para ese plan preventivo y de salud que vamos a hacer. O sea, eso implica la participación. Por ejemplo, en un programa... ¿Pero se puede en un mismo estado hacer un plan preventivo y a la vez legalizarla? Es como que, a mí me suena contradictorio. No, es que legalizarlo no quiere decir, digamos, que... ¿Vos legalizás el libre no quiere decir que consumo libremente? No. Más allá de que tengan un registro... Legalizarla no implica, digamos, fomentar el consumo. No, de ninguna manera, pero estoy previniendo algo que por otro lado también estoy intervención del Estado que lo regula, que establece edades, que establece, digamos, registros, que establece una cantidad de cuestiones y que establece determinadas cantidades de salud. Pero venía aguantando, chicos, sorry. Un poco de humor, ¿viste? Esta conversación. Porque si no nos ponemos tan serios, a mí lo que me parece hay cosas más importantes que el tema de penalizar un porro. A mí lo que me parece... Exactamente. Lo más importante sería poder llegar y dialogar y conocer mucho más la realidad. Por eso está buenísimo, porque yo creo que estamos de todos evacuando dudas y estamos... Mira, acá hay gente que está escribiendo, por ejemplo, y una de las cosas que dicen es, ¿te imaginas si se legaliza la marihuana, tener a la maestra de tu hijo fumada o al pediatra? Estamos hablando de extremos, sin ningún extremo está bueno, en ninguna razón de la vida, o sea, pero puede pasar. O vos fumada acá y yo fumado acá sin el programa. Pero por supuesto, pero puede pasar. O sea, a ver, sin ir más lejos. Pará. Tito, admitilo, está fumado, recién yo te vi fumando. O sea, está bien que son extremos, pero podría suceder también. Pero no seríamos ni los primeros ni los últimos en hacer un programa de televisión fumado, y esto es una realidad. No importa, no vamos a traerlo al caso. Claro, tampoco una cuestión... Tampoco una cuestión que somos todos santos acá, ¿no? Por supuesto que no, la realidad es que no, es una mentira. De todas maneras, tampoco el extremo está bueno. Si uno dice de legalizar la marihuana y hacer como hizo del otro lado del río, Uruguay, donde se crea un registro, donde Gervasio puede criar en su casa dos plantas de marihuana como máximo, y si vos caés, Ricardo, a la casa de Gervasio y le encontrás 5 plantas de marihuana, entonces Gervasio ya estaría infringiendo la ley y entonces ahí sí se lo puede llevar preso. A ver, me parece que en realidad lo fundamental que hay en la sociedad argentina, como en todas las sociedades, es educación. Y sobre la base de la educación se construye para arriba. Si la educación no permite construir, nos encontramos con estos debates en donde todo el tiempo estamos dando vueltas sobre lo mismo y en ningún momento queda claro. Que sucede. Pero digamos, lo que pasa es que hay claridad hoy en día hay que tener claro lo siguiente. Un adolescente así se te duerme. Bueno, no te presta atención. Seguramente, y hablaría de otra manera, y te digo cómo intervenimos con los adolescentes en las escuelas. Porque digo, lo que hacemos el que más consume son los adolescentes hoy en día. Habría que ver si es eso o no, pero bueno, no vamos a poner en cuestión, pero claro, sí, pero digamos, ¿cómo intervenimos en las escuelas? Intervenimos... Cada vez chicos más chicos empiezan a consumir este tipo de sustancias. Intervenimos y ponemos en cuestión una salida nocturna adolescente, típica, que sucede todos los fines de semana. A ver, pero perdón, de todas maneras un adolescente está en etapa de... ellos son los que van viendo sus cuestiones. Ricardo, pero un adolescente está en etapa de crecimiento, o sea, con alcohol, con marihuana, con cocaína, con paco, con lo que sea, digamos. El adolescente, por lo menos hasta los 21 años... que ya vendría a ser un adolescente, es adulto, pero de todas maneras está en periodo de crecimiento. Con estas sustancias lo estamos coartando, su normal crecimiento. ¿Sabés cuál es lo que me pasa a mí, Violeta, con eso? Es lo que vos hablas de la educación es sumamente importante. Claro, pero ahí en el adolescente entramos también en el campo de Gervasio. Perdón que te corte y en esta hago un paréntesis. Si el adolescente necesita a los 15 años fumarse un cigarrillo de marihuana... para salirse de la realidad, entonces ahí estamos hablando de otro con problema. El tema de marihuana. El adolescente necesita tomar alcohol. El adolescente necesita fumar tabaco. El adulto tampoco, chicos, somos todas personas. Entonces, me parece que nosotros recargamos sobre los adolescentes un problema de la sociedad adulta contemporánea, de la sociedad de mercado, en la cual, digamos, vivimos en relación a una compulsión al consumo de todo tipo de objetos. Sí. Sin necesidad de que ese objeto que tenemos haya perdido validez. Pero como el otro es nuevo... Bueno, lo que pasa es que el adulto puede hacer lo que quiera, pero el adolescente no tiene elección, porque imita al adulto. Pero yo no estoy diciendo que el adolescente consuma. Estaba explicando justamente una política que se debe hacer, porque
más allá de que no deba consumir o no es conveniente o se deba disuadir, existe el fenómeno. El peor error del prohibicionismo es que pensar que no existe. No, sigue existiendo y en peores condiciones. Entonces, la forma de intervenir es a través... Me preguntaba ella cómo intervenir, no tan así como estábamos hablando. Lógicamente, a esto voy. Vos también das en la tecla. En todo contexto se debe intervenir de una manera diferente. En la población adolescente de una manera diferente, y no es lo mismo cuando hay una grupalidad en el marco de un aula y de una escuela, que ya tiene una historia y un trayecto, que una grupalidad en una esquina y demás. Son formas diferentes de intervenir. Y lo que se trata justamente es de poder ir poniendo en cuestión y de dar cuenta de los actos en los cuales se desarrollan cotidianamente en una salida adolescente y que muchas veces se ponen a riesgo. Poder reflexionar alrededor de eso. Pero no hablando nosotros, sino diciendo ellos lo que hacen. En cuanto a lo psicológico, ¿no? Un adolescente, tenemos la legalización, surge la ley, obviamente que esto está regulado, mayores de 18 años, pero ¿qué, desde el punto de vista psicológico, cómo puede llegar a reaccionar un adolescente cuando en su país se legaliza el consumo, la aportación y el cultivo de marihuana? Sí decimos, está prohibido, pero imito a los mayores, supuestamente, ¿no? En cuanto al debate que estamos teniendo acá. Igualmente lo hago, si está legalizada para el consumo, aportación y cultivo. ¿Cómo reaccionaría esa mente que supuestamente está en crecimiento y en formación frente a una ley que autoriza el libre consumo, aportación y cultivo de la marihuana? A ver, te respondo puntual, pero entrando por la ventana, ¿no? O sea, el primer punto, lo que ocurre o lo que uno observa es que casi como a modo de ritual, la forma para empezar a acceder, a divertirse y a pasarla bien en el universo de la noche de los pibes está asociado a volarse la cabeza con alcohol o consumir drogas. O sea, este es el primer punto. Para acceder a cierta forma de divertirse y a cierta cosa ritual, hay que ir al consumo de alcohol, de drogas, ¿no? Que el alcohol es una droga puntualmente, ¿no es cierto? Esto es muy importante y no sé si a nivel latinoamericano todo esto, por ahí vos que estás bien en el tema, por ahí estadístico, el alcohol inclusive sigue siendo un flagelo más pesado y más destructivo. Acá ¿no? también, en nuestro país también. Sí, pero sí, bueno, el latinoamericano decía, ¿no? Pero yo esto es una impresión que tiene. Por supuesto que todos estamos repensando y nadie tiene la verdad de esto. Lo que sí está claro que ya sea la cuestión de la legalización, los programas de reducción de riesgo, son salidas que va encontrando la sociedad frente a una especie de magma imparable en donde la gente, las sociedades y el Estado empieza a decir, bueno, a ver qué hacemos con esto. Porque crece. Cada vez más consumo de esto. Bueno, bien. Puntualmente con la cuestión de la marihuana, lo que yo sí creo es que todo lo que es, ¿cómo llamarlo? La cultura canábica, o sea, la persona y las revistas y digamos los militantes, la gente dogmatizada en eso y que de alguna manera está desde la baldosa de que esto no hace nada, que esto es como tomar un té, eso no ayuda a los pibes. Eso claramente yo sí creo que haya 400 revistas de cultura canábica, porque hay un montón de cuestiones culturales. Sí, hay que son concursos también. Que aparte acá en Argentina hay una cosa importante con eso. Hay montones de cosas que son culturales, que son destructivas para los seres humanos. Pegarle a los pibes, a chirlo puede ser algo cultural y sin embargo el pibe se angustia. Digo, que sea cultural no es un argumento inapelable para pensar ciertas cosas en la realidad, porque si no, viste, todo es cultural. Sí, no, bueno, obvio. Lo que te quiero decir que, yendo a tu pregunta puntual, lo que yo sí creo que todavía no está, por lo menos particularmente en Argentina, todavía no sabemos el efecto que puede generar yo tiendo a pensar que o la ley, la legalización puede llegar a legitimar un poco más el consumo para los pibes. Yo tiendo a pensar, porque hay un razonamiento que dice, bueno, la prohibición engendra el deseo. Bueno, sí, pero a veces no. A veces simplemente, si vos habilitás una cosa y lo ponés más sobre la mesa, muchos pibes que por ahí no tenían interés... Y en vez de fumar en el balcón, lo voy a fumar en la calle. Por eso me parece que todavía no tenemos del todo... claridad si esto puede llegar a ser... Bueno, se está haciendo un experimento acá en Uruguay con eso. Habría que ver de acá a 10 años recién, realmente si subió el consumo en adolescentes de marihuana. Está bien, pero de acá a 10 años hay una gran población en Argentina, chicos, que ya está. Claro. O sea, de acá a 10 años, si esperamos al estudio de Uruguay, hay una población de Argentina que es una generación entera. No, pero la educación sobre los pros, digamos, bueno, es verdad, porque así como dicen que es para la medicinal y demás, los pros y los contras de la marihuana. Bueno, perfecto. Tiene que ver con la educación. Pero, a ver, nunca nadie me pudo explicar
cuál es el favor y cuál es el contra de la marihuana. Claro, bueno. Jamás. Estamos Yo es el día de basándonos ahora en que todavía no supuestos. sé. Exacto. Y ante todas estas dudas, no podemos la sacrificar mayor una generación toxicidad para de- experimentar a No, ver es si que está bien o aparte está el mal. sentido común, chicos, a ver, si ¿O no lo está? si esto se legaliza, ¿no? Y cada uno puede plantar en su casa o tener 2 plantitas. Yo, si soy madre y el compañerito de los padres del compañerito de mi hijo tienen 2 plantas de marihuana y están fumando marihuana porque total es legal, digo, y va a la casa, visita... ¿Lo dejarías ir a la casa del Y es que compañerito? no, es que yo no. O sea, cuesta mucho crear una vida para poder después decirle, mira, a través de esto se te puede destruir. Y mostrárselo apenas está creciendo. Me parece que la legalidad de este tipo de cosas no ¿Y ayuda. por qué dejarías a- ir al hijo tuyo a la casa de un compañerito donde su mamá toma ribotril todo el día? También, digamos... es como difícil de explicar porque O toma ribotril alcohol, pero para eso que no salga de la casa, pero no podés, pero no podés, toma alcohol, pero toma no lo Para podés. eso que no salga a la esquina porque lo puede atropellar un colectivo. es lo No, mismo, pero no chicos. es lo mismo, porque O sea, vos hay te que tomás, vivir vos un sos poco adulto, también. bueno, pero vos sos adulto y te tomás el Nosotros ribotril, te tenemos tomás que- el alcohol que vos quieras o el porro, pero ya ponerlo en manifiesto es diferente. El tema también es que, Es por ejemplo, diferente. Vos el ribotril no lo tenés plantado y le mostrás Claro. a la criatura, El alcohol. tomate el ribotril. Vos no tenés una planta o no tenés, no, qué sé yo, no sé, en una bodega, no sé, pero No sé, digamos, el alcohol, no, el te estás cigarrillo. poniendo. Me parece que es como muy difícil. Nosotros tenemos una evidencia concreta, el daño que ha producido la política de persecución penal de los usuarios de drogas, de considerarlos delincuentes por el simple hecho de tener una dosis para consumo personal. En vez de abordarla desde la salud, desde las políticas sociales, educativas, culturales, de terminabilidad educativa, de formación, de orientación en la búsqueda de empleo para aquellos sectores que están atravesados por situaciones de pobreza crítica. Entonces, ese es un punto que está evidentemente claro y que se tiene que tomar una decisión política. Sí. Eso evitaría vincular a toda esa población que participa del fenómeno del uso de drogas al sistema penal. Y obligaría también toda esa energía que se vino realizando, trasladarla a las áreas de la salud, de la educación y de las políticas sociales, deporte, cultura, fortalecimiento familiar, para poder, digamos, trabajar ese tema, digamos, no exclusivamente desde el punto de vista del consumo, sino también de otros elementos, porque a veces o sea, cuando me dicen que hay un chico que consume y de corta edad, yo lo primero que ubico es esa relación, bueno, ese chico no está solo, tiene una familia, veamos cómo Obvio. está esa familia y demás. O sea, y comenzás ¿cuándo fue el último día que fue a la escuela y dejó de ser alguien, digamos, considerado que estaba faltando en la escuela? ¿Cuándo fue que dejó Por de ahí volver a su tiene casa su y demás? mamá. Es decir, Sí, hay sí, sí. determinados Hay un contextos. estudio Y hay que se otros que realiza. no, que son otro tipo de contexto. Entonces, lo que yo quiero decir, hay una evidencia clara. Abandonemos la persecución penal y enfoquemos la educación, la política preventiva desde la salud, la información, más debates como estos, con más posibilidades de tiempo, no digo que ustedes lo tengan que dar, pero más evidencias, las evidencias que cuenta Gervasio de su Ahora, clínica. lo que sigo sosteniendo y concuerdo con Abigail 100%. Debates, son debates y siguen los debates y continúan los debates. Las evidencias son individuales. Ahora, si tenemos que hablar en cuanto a lo social, a la masa de gente, al país, hablamos de la legalización, hablamos de experimentar, a ver qué es lo que sucede. Como dice Abby, no hay todavía una certeza en si hace bien o hace mal. Pero Yo no uno quiero poner el escucha, papel de pero pacato, no, decir sí, que está bien o pero está ¿sabes mal, lo que pero pasa? alguien que no no hay- diga, ¿Sabes qué ¿entendés? pasa? Ernesto, Los hay debates que certezas. radican acá tienen que ver con una cuestión, con una moralina, tiene que ver con lo moral, con lo que está bien y con lo que está mal. Esto está bien, esto está mal. Y no se toma, digamos, concretamente y objetivamente y científicamente el hecho de fumar marihuana Hay y demás. certezas. Vos preguntás, a mí nadie me explicó lo que hace mal. No, porque, mira, me toxicidad acuerdo- mayor del consumo de marihuana viene de la combustión del papel. Mira, me acuerdo perfectamente. Eso en primer lugar. Perdóname, una vez estábamos haciendo aquí el debate con el director de la revista THC. Sí. Sí. Sebastián Es Basalo. con Sebastián Basalo. Y él me decía, ¿vos comés milanesas? Sí, como milanesas. ¿Te gustan al horno fritas? De las dos maneras, fritas es más rica. Bueno, tiene aceite, colesterol. ¿Fumás? Sí, fumo. Bueno, cigarrillo, te tapa las arterias. ¿Comés helado? Sí, bueno, tiene grasa. Tenés un sobrepeso. Y yo le decía, está fantástico todo lo que me estás diciendo. ¿Y dónde está el problema
que eso teóricamente es algo que a mí me repercute mal al organismo, que de última uno lo puede bajar con caminata, con gimnasia, Me parece con una que tiene dieta. que ver, sé yo. digamos, Y él me decía, bueno, la marihuana es lo mismo. bueno, con los criterios de salud, con los conceptos de salud, digamos. A veces, para una persona en una situación como describió Gervasio, con una dependencia ya sea de esa sustancia o del alcohol y demás, a veces las situaciones, lo que se puede hacer es, tal vez no lográs llegar al objetivo de la abstinencia y demás, pero sí podés, digamos, regular ese consumo en algún grado que le permita desarrollar algunas áreas de la vida que han quedado inhibidas. La laboral, la de proyectarse creativamente, la de poder vincularse a vínculos afectivos. Igual hay gente que dice que se fuma un porro y que le pinta la creatividad. Sí, eso se dice, pero digamos, en realidad la creatividad está comprobado que surge de que se otro lado. inspiran mucho más. O sea, Con lo está cual comprobado y hay una cantidad, bastante triste también, hay una ¿no es cantidad de cierto? testimonios que dan cuenta de eso de muchos músicos que dicen lo contrario. Igualmente Sí, la tenemos parte por un creativa lado... y la parte digamos, sana, ¿no? Sí, lo que pasa que, digamos, el tema es, a veces, cuando pienso que Sebastián tal vez por ahí quiso plantear lo siguiente, a veces el objetivo de la salud es decir, bueno, o que alguien esté sano es la mejor calidad para convivir con ciertas enfermedades. No Todos fumar la basura que generan todos convivimos con enfermedades. Yo, por ejemplo, con la hipertensión. Cultivarlo en tu casa. No es que, entonces, en ese sentido, una política debe apuntar, por un lado, a la disuasión en un sentido, a la prevención secundaria en otro sentido, es decir, la prevención de aquellos que participan del fenómeno, aunque sea esporádicamente, recreativamente, para que eso no pase a un tipo de consumo problemático, y aquellos que están en una situación problemática, entre ellas las adicciones, No tratarlos como delincuentes, sino darles una ayuda. y poder, digamos, porque a veces hay gente que no quiere o no puede dejar de consumir y puede sostenerse en relación a ese determinado consumo. Algo que no es válido para vos ni para vos, pero para él sí, por determinadas situaciones de la vida y de sus circunstancias y de cómo él ubica ese consumo en relación a su esfera afectiva. Yo estoy en un 100% de acuerdo que al que consume y al adicto no hay que meterlo preso. No, porque cuando uno lo mete preso, es peor. En realidad es peor. Lo que tenés que hacer es ayudarlo, llevarlo a un centro, a un psicólogo, a terapia, a lo que fuere que le con haga la bien. dificultad que hay también, porque también, digamos, muchas veces ha habido esto de que se categoriza algo válido para todos, ¿no? Para todos internación, para todos... Ahora, perdón, pero la adicción, ¿se puede recuperar una adicción, a la marihuana? Algo. En ese caso, bueno, la marihuana. El otro día hablamos de drogas duras, de drogas sintéticas, pero ahora hablemos puntualmente de la marihuana. ¿Hay una recuperación? ¿Se puede salir de la adicción? Mira, no hay un criterio en esto. Mi criterio, en función de mi experiencia, yo trabajé muchos años específicamente con adicción, 6, 7 años me dediqué específicamente a eso, ahora por ahí ya no tanto, ¿no? Desde mi punto de vista, una vez que se considere, digamos, consolida una adicción, hablamos de una adicción franca, de la persona dependiente absoluta de una sustancia. La recuperación consta en detener el consumo, pero no hay cura de la adicción. Es como yo la vez pasada les contaba con ustedes el ejemplo, ¿no? Si yo fui fumador en serio, un tipo que fuma un paquete de cigarrillo por día, un paquete de cigarrillo por día, difícilmente pueda ser un tipo que se fuma el puchito después del asado cada 15 días. En general, si vuelvo a agarrar el cigarrillo, voy a agarrar el cigarrillo y voy a empezar a ser un fumador. Yo soy ex fumadora y sin embargo no puedo, digamos, le tengo pánico a volver a agarrar un cigarrillo. Esa es la lógica de la adicción. Porque si yo lo agarro sé que tal vez no pueda dejar. Desde mi punto de vista, si hablamos de una adicción franca, la cura es detener el consumo, pero la estructura adictiva sigue de telón de fondo y la persona si vuelve a consumir la sustancia, se le vuelve a disparar la cosa adictiva y esa especie de fiebre. Este es mi punto de vista, por ahí vos, Ricardo, tenés otro punto de vista. No, pero... o sea, hay una cuestión, tal vez lo compartimos, Gervasio, en este sentido. A veces no puede ser un punto de partida para alguien que tiene que iniciar un tratamiento, que realmente tiene que iniciar un tratamiento por una situación de consumo, un nivel de toxicidad que está... A veces no es posible, digamos, la abstinencia como punto de partida. A veces sí hay que indicarla. ¿Por qué? Porque, digamos, necesitas que baje el nivel de toxicidad. Bueno, tratando de poner un umbral mínimo de exigencia que permite involucrarte en un tratamiento. Seguir fumando, pero en menor cantidad.
antes de entrar en tratamiento hay una etapa preliminar que es construir las condiciones de posibilidad del tratamiento. Construir las condiciones de posibilidad del tratamiento. Entonces hay... Como que vas adecuando lo que va a ser finalmente... Y voy a decir algo muy clínico. O sea, en general, cuando alguien va a ver a un profesional en el campo de la salud mental, es que le supone un saber al profesional. En el caso de aquellas personas que padecen una adicción, no le suponen un saber al profesional. Ellos ya vienen y saben lo que tienen, o suponen que saben lo que tienen. Y se identifican y se definen como adictos. En realidad son Juan, Pedro, Ricardo, Ernesto, lo que sea. No importa, sí. Abigail, el nombre que quieras. Son, en vez de decir yo soy tal persona, me llamo tal, hacía tal cosa, hago tal otra, y demás, no, se definen en ese sentido. Eso muestra, digamos, lo atrapado que están en relación y lo cosificado en ese sentido, ¿no? Y todos lo responden a partir de ese consumo y demás. Uno tiene que tratar de apartarse en ese sentido, poder sacarlos de ese significante que los tiene sujetos en relación a eso y hacer toda una apuesta para que pueda, digamos, paulatinamente, en algún momento, antes que entrar en una situación de transferencia analítica, poder desarrollar algo del lazo social que la sociedad no le da y que el único lazo que tiene es con la sustancia. Y la gente que vende, por ejemplo, no sé cómo se le llama, la verdad, voy a hablar sin saber, son como unas heladeras, como donde puedes meter la planta adentro y... Invernadero. Sí, bueno, ok. Esa gente que también lo vende, ¿está penalizada? Indoor, ok. No, yo no desconozco eso. Desconozco si está penalizado, pero me parece es un negocio que... paralelo. Porque desde el que vende ese invernadero hasta que pero el tema, digamos, vas a una casa de tatú y te venden un Pikachu y te venden la pipa y te venden las sedas y te venden los filtros. Bueno, pero digamos, Lo que pasa es que eso no es droga. Son elementos para consumir la droga. La despenalización en relación a la tenencia también debería ser en relación al consumo, en tanto y en cuanto sea para el consumo personal lo que cultivas. En ese sentido, ese es el criterio, digamos. Ahora, ¿y eso cómo se, o sea, una planta sería consumo personal? La confusión es lo siguiente, lo que se debe investigar es el acto de comerciar. Penalizar justamente a las personas que comercializan y que matan gente con esa comercialización y que le venden basura y esa basura hace que muchos con chicos eso terminen se produzca el narcotráfico y la corrupción y todo lo en ese sentido. Lo que sí debe haber también una política de relación. Es en el negocio más grande, que es que le sacás, obviamente, le sacás clientela, le sacás mercadería. Exactamente. Si yo tengo una planta y le vendo a mis amigos, estás cometiendo un ilícito. Por más que sea en pequeña dimensión, seguramente se va a contemplar, pero digamos, no, pida regalarlo. Claro. No, además regalarlo. No, pero regalarlo no, cada uno va a tener la posibilidad de tener. Pero más que en general, no sé, me parece que, digamos, la gente que participa un poco de lo que se denomina la cultura canábica y de los cultivadores en general están relativamente organizados y en conexión, con mucha información que se pasa entre ellos, y valdría la pena basarse en esa organización para poder ejercer una política que implique la prevención en relación a las preocupaciones que planteas vos o que planteaste vos también anteriormente de lo que puede pasar. ¿Gervasio? No, digamos, sí me parece importante resaltar que la adicción es una enfermedad, pero no es algo que decimos nosotros, es una cosa, lo dice la Organización Mundial de la Salud, y que las estadísticas de recuperación son medidas complejas, o sea, una vez que se consolida la adicción, las posibilidades de recuperación son muchas, pero implica mucho trabajo familiar, mucho trabajo de terapeuta. Y lo que sí me parece importante en relación a lo que planteaba Ricardo es que muchas veces uno como profesional, está muy bien esto que decís vos, Ricardo, uno no puede plantearle a la persona dejar de un día para el otro el consumo, porque la persona tiene una vida organizada en función, porque una de las características yo hablo siempre de la adicción franca, porque es lo que yo más, la sustancia que yo más tengo. Sí, una situación de profunda dependencia. Claro, ¿no es cierto? Digamos, la persona viene con una profunda obsesión e impulsión. Porque, digamos, la persona que está consolidada en una adicción tiene una profunda obsesión por esa sustancia. Muchas veces uno como profesional no puede plantear una abstinencia total desde el primer día. Entonces uno sostiene al paciente, genera esas condiciones que vos decís. Pero también hay una cosa importante que vos lo debés escuchar. Hay muchos profesionales que se quedan 4 o 5 años escuchando a una persona autodestruirse de una manera salvaje. Y me parece que uno como profesional también en algún momento tiene que poner un límite a eso. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, mirá, vamos a pensar una serie de cosas, y de acá a un tiempo vos tenés que hacer estos movimientos.
para que yo te siga atendiendo. Tenés que hacer este movimiento y este otro movimiento. Por ejemplo, durante determinado tiempo, que uno como profesional pueda ponérselo. Yo durante un año te escucho en esta coordenada. Pero hay un momento como uno profesional que también que uno tiene que poner un límite a eso. Uno no puede estar 7 años escuchando a un paciente destruyéndose sin parar. No. Porque eso me parece que también es ser funcional a la adicción. Sos del cómplice. paciente. Claro, bueno, pero tanto, Como profesional tanto sos cómplice. el profesional de la salud mental como el profesional de la salud física, digamos, es como que los dos están de acuerdo en que tienen, digamos, no están avalando el consumo de este tipo de sustancias. Lo que pasa con que, lo cual, digamos, me parece que no debería legalizarse. Violeta, uno no puede cometer el error de juzgar ese acto. No, nadie está juzgando. Como profesional, Sí. en una conversación todos juzgamos cosas y demás. Sí, pero yo no juzgo porque lo hace, pero digamos. te quiero explicar lo siguiente. En todo caso, uno tiene que tender a poner en cuestión que él pueda, digamos, involucrarse en ese acto, porque en el discurso de la persona que tiene una profunda dependencia, responsabiliza a la sustancia y él no se hace cargo de ese acto subjetivo. Entonces estamos de acuerdo. Ahora, Está bien, eso estamos de acuerdo. alguien que no puede, digamos, esto que decíamos, por ahí no podés plantearle un umbral de exigencia alta para el punto de inicio porque se va, porque es un nuevo fracaso. O sea, eso uno tiene que graduarlo. Está bien que después el tratamiento sea paulatino, Sí, dejarlo paulatino más, pero digamos, puede todos coinciden no llegar, que se debería erradicar este consumo. A esto y con lo No cual la necesariamente. legalización de este tipo de sustancias, digamos, no sería positiva. Pero que se erradique no depende de la legalización, sino, digamos, de lo que defina esa persona, digamos. Puede llegar a un renunciamiento al consumo de esa sustancia, como puede llegar a una situación de regulación, como puede, digamos, tener sus idas y vueltas. Es increíble Eso es una situación porque, digamos, depende de la singularidad clínica, depende de los momentos. Por eso muchas veces hay muchas idas y vueltas, avanza, regula, y determinada situación que puede suceder en la esfera de sus lazos afectivos o de su actividad laboral o educativa, hace que retroceda o que considere que encuentra una respuesta nuevamente en ese consumo. Es increíble la cantidad de gente que se está comunicando con nosotros a @C5N, numeral de 1 a 5, y lo que noto en casi todos los mensajes, Avi, perdón, es que por un lado, ¿vos querías leer alguno en particular? Sí, el de Anita la Diosa, que por ejemplo habla, que dice que en realidad la droga ayuda a gente con cáncer, con epilepsia, con diferentes enfermedades que alteran por ahí tanto la psiquis como el organismo de cualquier persona o ser humano. Sí, pero esa es la excepción de la regla, no es la constante. O sea, por cada persona que eventualmente una droga ilegal pueda ayudar, hay decenas de miles que te destruyen la cabeza. Esa es la excepción. En base a los mensajes, un minuto, Ricardo, en base a los mensajes que estamos leyendo, ¿no? Y también en base a los debates que se fueron generando a lo largo de estos años, tanto en Argentina como en Uruguay y en muchas otras partes del mundo, tenemos por un lado aquellos fervientes opositores a lo que es el consumo de marihuana, tenemos por el otro a los fervientes defensores, como una práctica totalmente natural de autocultivo y de autoconsumo que está totalmente perfecto, y la gente en el medio que va apoyando sin una opinión muy formada, que creo que a muchos por ahí nos pasa eso, es decir, no tengo una opinión formada 100% en relación al tema. Entonces tenemos estas tres aristas. ¿Qué es lo que hay que hacer para que esas tres aristas se junten y finalmente lleguemos a lograr una opinión uniforme en relación a esta droga? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, porque sin otras drogas porque está esa opinión. el opositor al consumo, o el que realmente avala todo el consumo, digamos, son dos polos opuestos que nunca van a poder llegar a un consenso. Yo no puedo estar medianamente de acuerdo en el consumo si estoy totalmente en desacuerdo. Pero a ver, yo tengo una consulta frente a esto, a todos en realidad, y esto abro debate. Y no es que el tercer grupo que está boyando, esto no es como yo que, me siento boyando en este momento. el oficialismo y los opositores. Entonces, el que está en duda, bueno, va a ganar uno, va a ganar el otro, porque se va a inclinar, digamos. Es como que va más allá de... No, pero no está bien, pero a ver, claras, nosotros con Tito somos consumidores de marihuana. Ustedes dos con Gervasio son opositores del consumo de marihuana. Y ustedes dos, están ahí, por ahí pueden fumar, como por ahí no, pero no están en contra ni a favor, están simplemente... ¿Por qué yo no puedo entender lo que piensan ellos dos, lo que piensan ustedes dos, y ustedes no entendernos a nosotros dos? Bueno, de eso se trata, o sea, poder producir un debate franco y
no desde los prejuicios, sino desde del despliegue de la representación social y la visión que tiene cada uno sobre eso, cada sector, y que se permita, digamos, también plantear en relación a las eficacias que ha tenido la política pública en relación a este tema, cuando se tomó desde criterios, desde la seguridad a un problema de salud, cuando se tomó desde los criterios de preconceptos morales y prejuicios en relación a los actos que desarrolla una masa enorme de gente en relación a los consumos de todo tipo de drogas, legales o ilegales. Entonces, uno debe pensar que lo fundamental es no subestimar las eficacias de las drogas, pero lo más prioritario es evaluar la eficacia de las políticas públicas. Y las políticas públicas, por lo menos hasta hace un año y medio en relación al tema de drogas, han venido fracasando. Hay atisbos, hay señales de cambios en relación a ubicar una acción más de mayor cercanía, de mayor diálogo y de mayor involucramiento en el terreno de la intervención de algunas áreas que tienen que ver con la salud o con la política de drogas actualmente, ¿no? ¿Y qué estaría fallando en las políticas públicas? ¿Qué es lo que estaría fallando que no pueden llegar a tener una debate? Que tenemos 40 años de pensar que lo único que, primero, que el adicto tenemos 40 años de pensar y de construir las representaciones sociales en los trabajadores de la salud y los profesionales, que han venido, digamos, asimilando el discurso de que el adicto es peligroso, es delincuente, no tiene recuperación, no tiene derechos, hay que encerrarlo, hay que internarlo. Sin embargo, en Uruguay etcétera, se pudo lograr, etcétera. se pudo establecer una legislación. Entonces, y estamos muy cerca. Y pensamos bastante parecido en un montón de cosas. O sea, por eso una ley es importante porque genera un marco, pero lo importante es lo que se hace después en cada lugar concreto donde se tiene que expresar esa política sanitaria. Y esos son debates en los hospitales, son discusiones fuertes y son decisiones que también tienen que tomar quienes conducen esas áreas para poder pero ¿cómo se regularía, pero cómo se regularía el consumo de marihuana para que no sea penalizado, ¿no? Adentro de tu casa. Pero y no tener que plantar, ¿cómo se comercializa legalmente para no estar plantando? No, es que vos podés plantar en tu casa, vos podés plantar en tu casa, cultivarlo, tener la planta. Podés fumarlo adentro de tu casa. Lo podés comprar en la farmacia. Puertas para adentro. Pero el hecho de que a vos te permitan que vos puedas crear tu planta o cultivar tu planta hace que no se pueda recuperar después esa adicción. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede comulgar la recuperación del adicto con la legalización de la marihuana? Ahí hablamos de las minorías que quedan afuera con una legislación general. ¿Cómo podemos ensamblar eso? Vos con la despenalización estás evitando que se sumen otros daños. El daño de tener una causa, el daño de la estigmatización, el daño de la discriminación. En eso estamos de acuerdo. Bueno, entonces ahí... A lo que va Violeta es que esa minoría de adictos quedan afuera una vez que la legislación entra en vigencia. Porque después no se puede recuperar, porque siguen teniendo la posibilidad de plantar en su casa. Lo que tiene, pero el problema no es si van a seguir plantando o no, el problema es si va a haber una política y diálogo con esa población, si va a haber sistemas claros de acercamiento, confiables para esa población, porque hasta ahora no se han podido... Entonces no sería legalizarla, sería lo mejor no penalizarlo, pero sí derivarlo, en vez de encerrarlo en una cárcel, por ahí llevarlo a un lugar... Ni llevarlo tampoco. No, es una minoría que claramente con la legislación queda fuera. Es una minoría que ya es adicta y si vos estás legalizando el consumo... No, es que estamos hablando de despenalizarlo. No de legalización. Claro. Despenalizarlo. Igualmente. Exactamente. La minoría queda fuera de igual modo. No es minoría, es mayoría. No, la minoría es la adicta a la marihuana. Si vos despenalizás, es otra cosa. Librás de la persecución penal a toda la población. Estás realizando la comercialización. Pero igualmente, a ver, vos cómo estás. Vos despenalizás al adicto. El adicto... Hoy por hoy es una persona criminal, si te gusta la palabra, para hacerlo más grande. Más gráfico, claro. Más gráfico. No, un enfermo que tiene problemas. No, pero bueno, pero para la justicia es un criminal. Para la justicia no es enfermo, para la justicia es un criminal. ¿Entendés? Por eso mismo. Pero digamos, la justicia, al ser penalizado, te conduce a eso. Me parece, digamos, hay una cosa. Lamentablemente, la penalización lo que hizo es pensar que todo usuario de drogas, toda persona que hace un acto de consumo de una sustancia es un adicto, como si fuera algo fácil de construir una adicción, ¿no? Y como que si cualquiera pudiera construir una adicción. Y no es así. Entonces, cuando despenalizas,
lo que haces es liberás de la persecución penal a toda la población que participa de ese fenómeno. De consumo Ya sea personal. De consumo personal. Ahora, uno debe saber que dentro de esa población hay personas que padecen situaciones de dependencia. A eso no vamos. importa si son minoría. Mayoría no importa. Hay personas es decir, que lo que nos poseen adicción a la está marihuana, mostrando sí, es que padecen. necesitamos una política que definida, distinguida, diferente para esa población, que sea acorde, pertinente para la problemática que tiene esa población, que hace un uso dependiente de esa sustancia, sea la que consuma. Digamos. Podríamos seguir hablando horas. Igual, sí, pero La igual en verdad este que un debate, superinteresante. si podríamos sacar una conclusión, estaríamos ya llevando el proyecto de ley. No, a mí, honestamente, ¿sabes una de las Haciéndolo, cosas ¿no? que Hay me llama la varios atención de la proyectos de cantidad de mensajes que estoy recibiendo acá? Por ejemplo, Mariano Prieto me dice, ¿vos tuvieses operado la nariz o las lolas con un cirujano fumón o que antes de operar estuviese porreándose? Chicos, por favor, estamos hablando de un debate absolutamente serio que no tiene nada que ver con lo que estás hablando, Mariano. O sea, porque una cosa es que nosotros estemos diciendo que los profesionales se porrean antes de hacer su laburo, y otra cosa es que estamos hablando de gente que verdaderamente tiene un problema de adicción y que lo que estamos tratando de dilucidar acá, que es un debate, yo no estoy diciendo ni que está bien, ni que está mal, ni que los cirujanos o quien sea tienen que estar, como me decía otra de O las que una maestra televidentes, vaya a dar clase una fumada. maestra que esté fumada. Chicos, piensen. Punto número uno, porque para poder tener este debate, una de las cosas que hay que tener es educación. Como educación, lo primero que hay que tener es pensamiento, raciocinio. Para poder hacer esto, es que acá, en C5N, de 1 a 5, nos ocupamos de traer especialistas que nos vayan educando, Y escucharnos. que vayan diciendo qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Yo no estoy a favor ni en contra de nada. Soy una periodista que trae a una persona y a otra persona y que se trae a diferentes invitados para que cuenten experiencias propias, ajenas, no interesa. El tema es que se pueda debatir, el tema es que se pueda traer el problema a la mesa. Sentate en tu mesa, Mariano, o sentate en tu mesa, quien sea que esté del otro lado, y ponete a hablar con tus hijos, a ver qué es lo que pasa en el colegio, qué es lo que pasa con sus compañeros, qué es lo que ven en la casa cuando llegan a la casa de un compañero, de un amigo. Eso es lo que necesita, en este caso, la mesa de todos los argentinos. El debate, chicos, la conversación, ver qué es lo que hace tu hijo, ver qué es lo que hace tu ahijado, ver qué es lo que hace tu sobrino. Y esto no significa si está bien o mal, significa simplemente hacer un debate como corresponde, hablar de lo que pasa en la calle. Te vas a tomar una cerveza a Plaza Serrano y te encontrás con pibes de 10 años que están porreándose. Y si no están porreando, están aspirando poxirrano o lo que fuere. Entonces no seamos ciegos, no se puede tapar el sol con la mano. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No confundamos los tantos. Y en este punto, lo que sí me parece es que se necesita verificar 100% si verdaderamente el adolescente o el adulto o quien fuera necesita esto. Y en este punto me voy con vos, Gervasio, porque si eso es lo que necesita para evadirse, estamos hablando de un problema en la casa, no estamos hablando de un problema social, estamos hablando de un problema en la casa. Si necesita consumir droga para salirse de la realidad, si necesita consumir alcohol para divertirse, necesita, no sé, fumarse un cigarrillo de marihuana porque se siente libre y de esa forma entonces él puede sentirse poderoso, ahí a mí me parece que el problema viene de otro lado. Sí, bueno, la familia primaria, los modelos son fundamentales para que muchas veces los pibes empiecen a encontrar esos mecanismos cuando salen al mundo, ¿no? De alguna manera divertirse tiene que ver con eso, pero yo tengo como un punto de vista que, por supuesto que en principio puede ser una cosa de curiosidad, que el pibe va y consume y que montones de problemas intrafamiliares, sin duda, y la falta de diálogo y cierta cuestión de incoherencia en los modelos que el pibe respira desde pibe en la familia, lo pueden llevar a eso, pero lo que yo también pienso es que llega un momento que sí, en principio porque tuve muchos problemas intrafamiliares, fui y empecé a consumir, pero yo creo que después la adicción pasa a ser como una suerte de motor interno que se automatiza de eso y la persona ya consume porque es adicta, no es que consume porque tiene problemas, la persona no puede parar de consumir porque no puede parar de consumir. Sí, pero el motor fue el problema, sí, digamos. Eso puede ser lo que le hizo al pibe empezar a probar las drogas, pero después yo lo que considero es que la adicción sería como una especie de estructura interna en donde la persona no puede parar de consumir porque no puede parar, porque armó una adicción. Y es ahí en donde yo
insisto con la cuestión de que es una enfermedad que genera dependencia, Sí, total. que hay que tratarla, ¿entendés lo que te quiero decir? Totalmente. La persona consume porque es adicta, no porque tiene problemas. Por supuesto que después, una vez que la persona va deteniendo el consumo, yo creo que se tiene que trabajar lo que lo llevó a esa situación. Pero en principio hay que empezar a tener el consumo. Son miles los mensajes que llegan y las preguntas que van surgiendo a lo largo de la noche. Estaría buenísimo que puedan visitarnos nuevamente. Estamos muy cortos de tiempo. Ricardo, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y todo el tiempo que dieron. Sí. Quisiera que le explicaras a la gente qué es lo que hace ARDA, la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina. Bueno, nosotros nacimos en el año 99, nos fuimos encontrando distintos profesionales de la salud, del derecho y de las ciencias sociales, en relación a una cosa muy particular que se ve en Argentina, que es la propagación del SIDA entre consumidores de cocaína por vía inyectable, algo muy particular que no existe en Argentina. En Argentina. En ese momento en Sí. Argentina. Y lo que vimos que en ese momento, o sea, el 42% de los casos SIDA declarados del país era por haber compartido jeringas para consumir Cocaína vía inyectable. por vía inyectable, en ese momento, en esa etapa. Así algo muy particular que se dio, porque acá no es un país consumidor de heroína, casi ni existe ese tipo de consumos, o muy poco, ¿no? Entonces vimos que si lo que se pretendía era la abstención, y no se lograba con esos usuarios de droga, se producía una propagación a través de sus parejas y de seguir compartiendo jeringas y demás, la propagación del SIDA. Es decir, que para nosotros era más importante que la abstención la protección de la salud. Entonces, para eso necesitábamos políticas de reducción de daños que privilegiara la protección de la salud, el intercambio de la jeringa y con eso ir incorporando otras cuestiones que permitan, digamos, también ir que un vínculo con esa población que y fuera dando cuenta de sus problemas sociales, afectivos, de vivienda, en fin, de la vida, etcétera, de algunos más, podríamos hasta espirituales, otros con más características materiales y sociales. Y lo que vimos es una ausencia de ese tipo de política, entonces nos constituimos como asociación para abogar por la modificación de las políticas públicas, fundamentalmente que se termine la persecución penal de los usuarios de drogas y se haga una política de drogas más justa, efectiva, humana, desde criterios sociales y sanitarios. Y hicimos y desarrollamos experiencias de prácticas de reducción de daños desde nuestra organización, desde programas que concursamos ante el Fondo Global de Lucha contra el SIDA, una línea específica para usuarios de drogas, y también, digamos, en seminarios, en capacitación y en los espacios públicos de la salud y de las políticas sociales en los que cada uno de nosotros ¿Cómo trabajó. hace la gente para comunicarse con ustedes? Hay un Facebook que es okay. Infoarda, y si no, bueno, si les doy mi mail pero en el Facebook directamente pueden. El Facebook, buenísimo. Nosotros estamos entrando cada 2 o 3 días. Gracias, y ahí Ricardo. No, gracias a ustedes y gracias a Gervasio por el intercambio. Ricardo Pavete es el que estaba hablando. Y... Gervasio, gracias por estar con nosotros. Viole, Gracias. pídanse Quédate. Tomás a jugar. Un ratito, En un dale. ratito jugamos.